Quizás alguna vez escuchaste hablar sobre la crisis del 30, la caída de la bolsa de Wall Street. Bueno, voy a hacer un poquito de hincapié breve en esa historia porque es muy importante para que podamos entender esto del nicho de mercado y la segmentación. Cuando empezó la revolución industrial, se hizo mucho foco en producir a escala y en producir barato. Eso que se conoció como la cadena de montaje. Quizás en la escuela habrás escuchado hablar de Taylor, de Ford, del Fordismo, del Taylorismo. Bueno, estos fueron conceptos que se dieron muy fuerte en esa época, en donde importaba, como dije, producir barato y en escala. En 1930 hay una caída y una saturación de los mercados. ¿Por qué? Los productos eran todos iguales y de muy buena calidad. Entonces la gente, una vez que ya había comprado ciertos productos, no se rompían y no había un diferencial, entonces no se volvían a comprar nuevos productos. Bueno, en este momento de crisis, el capitalismo busca relanzarse. Luego comienza a funcionar lo que es el neoliberalismo, en donde se empieza a poner foco en el cliente. Es decir, ya no es poner foco en la empresa, en producir, sino en decir, bueno, ¿qué vamos a producir en función de lo que se va a vender? Entonces se empiezan a investigar los mercados y se empieza a segmentar. O sea que no puedo hacer, como decía Ford, todos los autos negros. No, hay gente que quiere otro tipo de autos. Hay gente que tiene otras necesidades y que tiene otro poder adquisitivo. Entonces se empieza a segmentar el mercado y empieza este concepto de buscar un nicho, es decir, buscar un grupo de personas que tienen características similares a las que nosotros podemos atender con nuestro producto o nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, ya no hago lo que a mí me parece, sino que voy a empezar a hacer lo que se está necesitando. Para eso hay distintos pasos para poder ir segmentando nuestro mercado. La primera segmentación es la geográfica, es decir, ¿dónde están estas personas a las que yo quiero satisfacer? ¿En qué país, en qué estado, en qué ciudad, en vecindario, región, digamos? ¿Cuál es su ubicación geográfica? Luego pasamos a la segmentación demográfica, es decir, ¿cuál es el grupo de etario, qué edades tienen, qué género, qué ingresos perciben, cuál es su ocupación o trabajo, el nivel educativo que tienen, su composición familiar? Ya con eso me da un poco más de información sobre esa persona o ese grupo de personas. Luego tenemos la segmentación por comportamiento, es decir, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, qué es lo que consumen, en qué cantidad están consumiendo, con qué frecuencia, qué los motiva, cómo se informan. Bien, estas son informaciones sobre su comportamiento. Luego tenemos la segmentación psicográfica, que ya es más relacionado a esa persona, su estilo de vida, la personalidad, los valores del grupo de consumidores, gustos y características personales, cuáles son los problemas que tienen y después cuál es el lugar que ocupa en el rol de compra. Quizás a veces siempre en un rol de compra es la misma persona o otras veces no. Imaginemos un juguete para un niño. Bueno, quizás el iniciador del juguete es el niño. El prescriptor o el influenciador puede ser una publicidad o otro amiguito o la maestra, alguien que dijo está bueno eso o lo estimuló el deseo. Luego está el que decide, puede ser, no sé, la madre que dice, sí, bueno, me parece que está bueno, le vamos a comprar esto. Luego está el que lo compra, quizás no va la madre, quizás va otra persona o quizás va el padre. Y luego está el usuario, que termina siendo el niño de nuevo en cuanto al juguete. Bueno, eso podemos analizar en cuanto a lo que nosotros vendemos y ver cuál es el actor que más influencia va a tener en la decisión y encarar nuestra estrategia para con él. Tenemos 10 preguntas para definir mejor nuestro nicho de mercado. ¿Por qué quiero trabajar en ese mercado? ¿Realmente conozco el problema que estoy tratando de resolver? ¿Cuál es mi conocimiento para resolver este problema? ¿Hay un grupo de personas afectadas por este problema? ¿Qué puede suceder con ellas si no se resuelve este problema? Y luego tenemos 5 más que, ¿cuáles son los principales intereses de las personas que sufren este problema? ¿Cuáles son los dolores y necesidades de estas personas? ¿Qué ofrecen mis competidores como solución? ¿Qué diferencial pretendo ofrecer? ¿Alguien pagaría por una solución? Bien.
Lo que te recomiendo es que hagas estas etapas de segmentación, escribiendo, anotando, que también contestes estas preguntas. Quizás pueda parecer que es algo muy largo o algo que no va a tener sentido, pero de verdad que sí lo tiene y nos ayuda mucho a entender a nosotros mismos, a nuestras capacidades y también a la otra parte a la que queremos satisfacer. ¿Sí? Así que está bueno que nos tomemos un rato para pensar esto y para definirlo. Así, cuando empecemos a ver más adelante en los otros videos cómo encarar las estrategias de comunicación en redes sociales, tengamos ya bien claro quién es nuestro cliente, que es fundamental para la comunicación. Recordemos que en toda comunicación hay un emisor y un receptor. Entonces, debo conocerme yo como emisor y debo conocer al receptor del mensaje. Así que nos vamos al siguiente video de cómo encontrar el diferencial.